Bendiciones a cada familia, a cada amigo, cada joven que se va a conectar en este día. En el nombre de Jesús, tengo una palabra en Isaías 43, donde habla que Jehová es el único redentor. O sea, la palabra del Señor dice que Él es el único quien los ayuda, el redentor, el quien está por nosotros, por cada uno de nosotros. En cada momento, en cada angustia que tengamos, ahí está el Señor. Y esta es la palabra en el nombre de Jesús. Los bendigo a cada uno, los que se van a conectar y los que van a escuchar la palabra del Señor después. Y la palabra del Padre dice así, Isaías 43. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Ahí está diciendo en ese versículo, no temas. Cuando estemos en dificultades, en enfermedades, no temamos. Los manda a decir Jehová. Dice, te puse nombre mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Dice que cuando pasemos por las aguas, o sea, no las ahogaremos. Él estará con nosotros, no importa la tempestad, no importa la dificultad, el Señor estará con nosotros. Y si por los ríos no te anegarás, cuando pases por el fuego no te quemarás. No, dice que no nos quemaremos, si por el río, por el fuego, por donde sea que crucemos, o sea, pasamos dificultades, pasamos problemas, enfermedades, si estamos abatidos en una gran tribulación, en un desierto, que no temamos. ¿Quién es nuestro Redentor? ¿Quién nos llamó? Es Jesús. ¿Y de quién he de temer? Dice la palabra en otro versículo. ¿De qué he de temer? Si Dios está conmigo, no temeré. Porque Jehová tu Dios, el que sustenta todo, Él lo sustenta y los toma en nuestras manos. Ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová Dios tuyo, Él, el Santo de Israel, Él es el Santo, el poderoso, el Dios, el que con 3 dedos juntó el polvo de la tierra, dice el que está sentado en su trono, y el que tiene los pies sobre la tierra y debajo de la tierra, es el dueño de todo. ¿Y de qué he de temer? Dice la palabra, ¿de qué he de temer? Si Jehová está con nosotros, no temamos en nada. Yo soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate. Dice que a Egipto ha dado por nuestro rescate. ¿Por qué le dijo Dios a Moisés? Ve a Faraón, dile al pueblo cuando lo sacó de Egipto, pide de todo lo que tiene, las lajas, sus vestiduras, todo lo que tengan, plata, oro, todo pídanselo, vayan casa por casa a pedirlo. Esto quiere decir de que si cuando nosotros estamos en dificultades, para Dios no es imposible de tocar a alguien para que lo bendiga. Por eso dice, ¿de qué debemos de temer? ¿De qué si estamos en problemas, en dificultades? Pero ahí está del pueblo, de nosotros, que tenemos que ser fiel a Dios, porque si somos fieles, el Señor ahí estará. Pero si nosotros fallamos, pues no es Dios el que falla, fallamos nosotros, y la bendición se alejará de nosotros. A Etiopía, a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, porque fuimos de gran estima delante del Señor, dice, porque a mis ojos, dice, fuiste de gran estima, porque el Señor recompensa a los que son suyos, a los que viven cerca de Él, en el corazón del Padre, el que mueve en el corazón de Dios. En adoración nacimos para adorar, dice la palabra, fuimos hechos para adorar al Señor. Dice, fuiste honorable y yo te amé, daré pues hombres por ti y naciones. Él dará, dice, hombres por nosotros. Dice que porque yo te amé, dice, o sea, porque Él nos amó. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Él dará todo por nosotros, todo. Porque dice, porque yo te amé, dice.
porque yo te amé. Nosotros somos amados de Dios. Y nos que se escogió, dice la palabra, desde el vientre de nuestra madre nos escogió para profeta. Pero ahí de nosotros que los alejamos del Padre, el Señor siempre está ahí llamando, tocando la puerta. Pero ¿quién nos alejamos del Señor? Somos nosotros. Nosotros venimos y somos rebeldes. Yo me acuerdo cuando me hablaban de la palabra del Señor, yo no quería, colgaba el teléfono y ponía pretextos porque no quería escuchar que me hablaban de la palabra del Señor. Me puede hablar de cualquier cosa, pero menos yo no atendía la palabra del Señor y les colgaba. Entonces ahora entiendo de que somos duros de corazón. El Señor los habla y está ahí hablándolos, pero nosotros nos alejamos del Señor. Pero Él ahí está cerca, Él no falla. Así como los egipcios los sacó de Egipto, ellos no sufrieron. Sabía el Señor que iban a necesitar en el desierto todo lo que ellos necesitaban llevar, de toda clase de alimento, plata, oro, para todo, vestidura, fino lino, dice, de lo mejor les dieron, despojaron. La Biblia dice que despojaron a los egipcios. Y ellos le dieron las cosas así porque ellos temieron, dice la palabra, temieron porque había llanto, había dolor. Fue la última plaga que le llegó a Egipto, que murieron sus primogénitos. Entonces por ellos querían que rápido se fueran y dijeron a darle todo, para que se fueran rápido, lo más rápido que pudieran, porque dijeron que no querían ver más muerte en Egipto. Entonces para Dios no hay nada imposible. Vemos que Dios puede ser impío una persona, pero para Dios no hay nada imposible para que sus hijos sobrevivan en cualquier monte, en cualquier montaña, en cualquier lugar, en cualquier plaga, en cualquier enfermedad, en cualquier cosa que venga a la tierra. El Señor extiende su mano, pero ahí está de nosotros si el corazón lo tenemos inclinados al Señor, si no estamos alejados de Él, porque si no el Señor pasará de alto y no los mirará. Dice el 5, no temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Para Dios no hay nada imposible. Dice que del norte, del sur, del este o del oeste vendrán, así vendrá todo para sus hijos de Él. ¿De qué hemos de temer nosotros? Si nuestro Padre está con nosotros, ¿de qué temeremos? Si estamos en el desierto, ahí Él está con nosotros. Pero es necesario que pasemos un desierto, porque si no atravesamos el desierto, no vamos a amar al Señor, no vamos a tener aquel corazón para Dios, lo vamos a ver de lejos porque no hemos pasado un desierto. Es necesario pasar el desierto, es necesario pasar por el valle de lágrimas, dice una alabanza. Y es que las alabanzas las hacen basado a la Biblia, a la palabra del Señor. Dice el 7, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dice que todos los llamados de mi nombre, todo Él los ha llamado, Él los creó para honra y gloria del Señor, para alabar, para dar la palabra, para adorar al Padre. No solo cuando vamos a la iglesia, no, es en casa. Esto se empieza en casa, a leer la Biblia, aquel anhelo en que vayamos, la lectura, la adoración. Tenemos que tener adoración en casa, tenemos que tener un lugar ahí, o si queremos adorar en toda la casa, así es de nosotros. Pero que no sea solo el ratito que vayamos a la iglesia, no, ahí no va a estar el Señor. Dios quiere un corazón rendido, que le ame en espíritu y en verdad, que en verdad la presencia de Dios se mueva, que donde nosotros caminemos Dios se mueva ahí con nosotros, como decía Josué el pueblo. Si le decía al Señor, si tú no vas conmigo, le decía, yo no iré. Así le decía José, así tenemos que decirle a nosotros al Padre. Si tú no vas conmigo, le dice, yo no iré, cuando Jehová lo mandaba a un lugar. Dice el 8, sacad al pueblo ciego, que tienen ojos
y a los sordos que tienen oídos. Congréganse a una todas las naciones. Dice, sacad, que tiene ojos, dice, pero está ciego, no ve, es un sordo, que le pueden estar hablando de la presencia de Dios, pero hace oídos sordos, no tiene oídos para Dios porque está sordo. El enemigo los tiene sordos y los ensordece. Entonces dice que nosotros tenemos que hablarle al pueblo, tenemos que hablarle la palabra del Señor para que salgan de esa ceguera, para que esta persona no se pierda. Piensan que esto es locura, muchos piensan, esta es locura, que esos que hablan en lengua es locura. Puede ser que haya gente que invente las lenguas para engañar al pueblo, pero las lenguas espirituales provienen de Dios. Y son cosas que nadie las va a entender. Por eso las personas de afuera dicen, eso son locuras. Pero ese es estar hablando de la presencia del Señor. Lo dice la palabra del Señor. La palabra del Señor no miente. Dice el 9, congréganse a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. Quien de ellos hay que no demuevan de esto. Dice que los congreguemos a una todas las naciones, que seamos unidos. O sea, el Señor no tiene divisiones. Quien hace las divisiones es el hombre. Es necesario, la iglesia puede tener un nombre, otra iglesia puede tener un nombre, pero al final adoramos el mismo Dios. Que en la iglesia que dicen adorar a Dios y Dios no esté ahí, esa es otra cosa. Pero que debemos adorar al Padre real, tenemos que adorar al Señor, a eso hemos sido llamados. Porque puede ser que hayan iglesias que digan que adoran al Señor, pero no están adorando al Señor. ¿Qué ha pasado como el nieto de Nabucodonosor, que mandó a traer los utensilios porque estaban adorando supuestamente a Dios? Los dones los usaban para otras cosas. Era abominación delante de Dios. Por eso Dios le puso alto al reino del nieto de Nabucodonosor, porque estaba profanando el templo. Y la palabra que dio Daniel, que mandaron a buscar a Daniel, pues alguien estaba ahí que tenía discernimiento espiritual. Estaba la reina y dice, yo conozco a alguien, porque necesitaban a alguien que traduciera, que les dijera qué decía en la pared. Pero la reina escuchó y dijo, aquí hay uno, pero no lo tenían ahí entre ellos, lo tenían por allá Daniel, lo tenían en una parte que no era visible, o sea, y era el Hijo de Dios, pero lo tenían por allá. Quiere decir que estaban congregados y los que estaban juntos comiendo. Por eso Dios les da dones espirituales, pero dice que es para la iglesia. Los dones no son para que nosotros los sintamos grandes aquí y allá. No, porque si no le va a quitar la vida como se la quitó al nieto de Nabucodonosor, por profanar el templo de Jehová. Y hasta que encontraron a Daniel, Daniel decidió no contaminarse, dice la palabra. Por eso él estaba aparte. Y después él ni quiso la ropa que les ofrecieron, no quiso. Llegó, pero le dijo que se la dieran a otros todo lo que le ofrecían. Hay cosas que no vienen de Dios. Hay cosas que hay que hacerlo porque amamos al Señor. Así tenemos que caminar en rectitud, porque si no el Señor los quitará. Vemos cómo Él murió. Esa noche dice que la palabra de Dios que murió. Podemos ver que si no andamos en rectitud delante del Señor, y andamos con un corazón orgulloso, y que la palabra del Señor la usamos para nuestro beneficio, para quitarle lo que tiene otro, para nosotros mismos. Vemos que el Señor pone fin a la vida de uno. Tenemos que adorar a Dios, pero con gran temor, dice la palabra, con adoración y temor, y caminar rectamente, y lo que tenemos, los dones, que sirvan para el pueblo, para la iglesia, no para nosotros, para nuestro beneficio. Dice el 10, dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo, que yo escogí para que me conozca. Dice Jehová, vosotros sois mis testigos. Nosotros somos testigos de Jehová, porque ¿quién es que oye la palabra de Jehová? ¿Quién es? Aquellos que somos obedientes, los que estamos ahí de rodillas, los que leemos la palabra. Es que Dios habla por la palabra.
Si estoy leyendo la Biblia, Dios le está hablando por la palabra del Señor. Pero eso de andar buscando que fulano es tal que me dio una palabra. No, Dios está. Pidámosela a Él. Y es por eso mucha gente ha sido engañada. Temen tanto, le doy esta palabra por haberle dado tanto y tal vez esa palabra ha sido falsa. Entonces sí hay siervos de Dios que sí hablan. Esto no quiere decir que no hay siervos de Dios que no dicen la palabra. Pero es cuando Dios dice que hay que dar la palabra a la iglesia, al templo. No es cuando nosotros queremos para nuestro beneficio. Por eso dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy antes de mí. El Señor fue antes de Él mismo. Antes de haber nacido aquí en esta tierra ya existía su Padre. Antes de enviarlo, Él es antes, hoy y para siempre, y por los siglos de los siglos. Dice, y vosotros, mis testigos, que somos nosotros, que vamos a dar la palabra del Señor. Nosotros vamos a hablar lo que el Padre dice, porque hay personas que Dios les da la palabra para dársela al pueblo. Y nosotros que estamos dando la palabra somos testigos. Somos testigos, ¿por qué? Porque pasamos tribulaciones, pasamos desiertos y estamos trayendo la palabra del reino, que es la palabra del Señor a las personas, a las almas. Dice el 12, yo anunciaré y salvé y hice huir, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Nosotros testificamos que hay un Dios que vive, el que los creó, el que los hizo los cielos y la tierra. Y nacimos, descendemos de Él porque Él dio su vida. Y ya hemos nacido, ya no vivimos en el desierto, ya vivimos como los hijos de Dios, como Israel, como los hijos del Señor. Ya no vivimos en Egipto. Por eso la palabra dice que Dios sacó su pueblo de Israel de Egipto, porque ya no le pertenecemos a Egipto. Porque si tenemos puertas abiertas, es ahí cuando siempre vamos a tener problemas. Vamos a tener puertas abiertas. En alguna otra cosa tenemos a veces alguna que otra puerta y debemos de ver en qué, Señor, estamos fallando, en qué le estamos dando entrada al enemigo, que haga cosas con nosotros, que tú no edifiques mi hogar, solo tú, que yo no permanezca en ti, que hay cosas que me están afectando, pero eso no viene de Dios. La persona puede decir, ay, que Dios me castigó. Dios no castiga a nadie, somos nosotros por desobedientes, por abrirle puertas a Satanás en muchas áreas de nuestra vida que tenemos que cerrarlas y vivir solo en Dios. Por eso dice el Señor, la puerta mía es estrecha, la puerta de los egipcios es ancha. ¿Por qué? Porque el enemigo ofrece tantas cosas que al pueblo, a algunas personas que vienen de Dios, que no le han entregado la vida total, les llama la atención. Y quieren todavía, que todavía recuerdan aquella canción, que era hermosa, que todavía recuerdan, que cuando iban allá a hacer un baile, entonces todo tiene que quedar afuera. Que no traigamos, dice en un versículo, a memoria cosas viejas del pasado. Dice la palabra del Señor, no lo digo yo, lo dice la palabra. No traigamos a memoria, ¿no? A memoria tenemos que traer, si no estamos cocinando, tenemos que en la memoria, si no queremos que lo oigan, orar en nuestro pensamiento, estar orando o cantando. Si queremos cantar, cantemos, pero nacimos para adorar a Dios, no para compartir. La gloria de Dios, dice, no es compartida, es solo de Él. Dice el 13, aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago, yo quien lo estorbará. Dice que aún antes que hubiera día, yo era. Antes que hubiera el día, el Señor era. Él ya estaba. Él es único. Él es desde antes de los principios del mundo. Él era. Dice, ¿dónde leí? Antes que hubiera día, yo era. Y no hay quien de mi mano libre. No hay quien se libre de mi mano, dice el Señor. No hay quien se libre. Todos le pertenecemos al Señor. Porque el ángel
que es Lucifer, que es Satanás, Dios lo creó, pero Dios no lo creó con un propósito que fuera destructor, que destruyera el mundo. Él lo creó con un propósito para que sirviera al reino. Pero ahí ¿quién falló? Fue el enemigo, fue Lucifer. ¿Quién quería traicionar a Dios? Pero a Dios, ¿quién lo traiciona? Lo derribaron los ángeles. Pero él ahí aprendió muchas cosas del reino de los cielos. Aprendió tantas cosas que se lleva almas con él, vidas con él, porque lo derrocaron del cielo los ángeles. Pero ¿por qué él sabe tantas cosas? Porque él vivió en el reino. Dice que era un ángel que brillaba. Él brillaba como luz porque tenía piedras finas, cara, el Señor lo había adornado, pero para que le sirviera. Pero él lo que aprendió en el reino de los cielos, lo divino que aprendió, lo está usando para lo malo. Él lo usa para lo malo, porque él quería ser como Dios, pero nunca se imaginó que no podía vencer a Dios, que no podía. Él nunca se imaginó la inmantitud. ¿Quién era Dios? ¿Quién? Dice el 14, así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Él es el Santo. Así dice el Redentor vuestro, el Santo de Israel. Por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aún a los caldeos, en las naves que se gloriaban. Esto es a los pueblos que no adoraban al Señor, que adoraban otros dioses. El Señor los destituyó. Por eso dice que el que no viene al Señor y el que no le entrega la vida al Señor va a ser destituido de la presencia del Señor. No puede entrar a los reinos de los cielos. Dice el 16, así dice Jehová, el que abre camino en el mar. Vemos cómo él abrió el mar rojo para que los israelitas pasaran. Por eso él le dice a Moisés, porque ellos estaban esperando que Dios actuara. Le dice, pero Moisés, cruza el mar, le dijo. Por eso el Señor nos dice a nosotros, crucemos, no los quedemos en el desierto, crucemos, avancemos. Por eso le dice a Pedro, avanza, no te quedes a las orillas. Así los dice el Señor a nosotros, no los quedemos cuando vengamos al Señor, que vienen las dificultades. Entonces no avanzamos porque miramos que es más fuerte los problemas que vienen a nuestra vida. Pero dice la palabra que tenemos que cruzar el desierto. Y así le dice el Señor a Pedro, avanza, cruza, no tengas miedo. Así le dijo al pueblo, avanza, le dijo a Moisés, avanza con tu pueblo. No esperes, no esperen que Jehová, no esperen escuchar, que esperan que Dios les hable. No, esperemos en Jehová, en la adoración, esperando que un día vamos a ver la gloria del Señor, pero vamos a tener que estar en ese desierto y cruzarlo, no quedarlo en el desierto, porque el que se quedó, perdió, y fue el que no avanzó. El reino de los cielos solo lo arrebatan los valientes, dice la palabra. Tenemos que avanzar. El que abre camino en el mar y sendas en las aguas impetuosas. Ya puede ser lo que sea, el Señor los cruza. Crucemos en adoración al Señor. Tenemos que avanzar. Fuerza, dice fuerza, caen juntamente para no levantarse. Caen juntamente para no levantarse. Fenecen, dice, como pavillo que quedan apagados. No debemos dejar que las fuerzas malignas, porque se van a oponer aún de las propias casas se levantan. A veces los padres contra los hijos, pero sí que dice el Señor que Él vino a poner contienda entre la familia, entre las casas, entre los hogares. ¿Por qué? Porque hay unos que van a estar de acuerdo, yo vengo al Señor, otros no van a estar de acuerdo, van a hacer la guerra, y es ahí donde se levanta, y es ahí donde tenemos que avanzar y creer que Dios
Quien dice la palabra, aunque tu padre y tu madre te dejare, yo Jehová no te dejaré, estaré contigo hasta el final. Y la palabra de Dios no falla. Tenemos que seguir avanzando, por eso dice avanza. Él abre el mar rojo, Él le abrió a los israelitas. ¿Por qué nosotros vamos a quedar ahí? No, debemos de cruzar. Dice el 18, no os acordéis de las cosas pasadas. Aquí lo está diciendo en el 18. No traigan a la memoria lo pasado. Puede ver que hubo algo terrible en nuestra vida que no lo podíamos olvidar. Pero si venimos en adoración y todo esto lo dejamos a Dios, Dios quita todo eso, Dios sana los corazones. Puede haber sido que hubo abuso de cualquier cosa, maltrato, abandono del padre, de la madre, pudo haber sido abuso de los hermanos, pudo haber sido maltrato físico, maltrato emocionales, pero dice, no traigas las cosas al pasado, a memoria, porque Jehová tu Dios quita todo eso de nuestras vidas, arranca todos nuestros corazones y pone un corazón nuevo. Él da alegría, Él da emoción y Él hace sonreír. Ahora yo le estaba diciendo en mi casa y puedo sonreír. Ya no soy la misma de antes, puedo sonreír, me pueden ver sonriendo. A mí no cualquier cosa me va a traer, ay, mi aflicción, no, porque yo sé en quién he confiado, sé en quién he creído. Dios es mi Padre, Él me hizo desde antes de yo nacer. Él sabe mi corazón, Él sabe si yo le amo, Él conoce los corazones que le aman de verdad, Él conoce el corazón que no le ama de verdad. Y si nosotros sabemos, si usted conoce que hay algo en su vida que le está perjudicando para que el Espíritu de Dios more dentro de nosotros, saquemos todo eso. Dile al Señor, Padre, arranca todo esto de mí, todo lo que estorba a mi vida espiritual, para que yo sea salva, para que tú trabajes conmigo, para que tú vivas en mí, para que el Espíritu Santo dice que un corazón negro, sucio, no mora. Él no mora ahí. Muchas personas pueden decir, Dios me habla, pero póngase a pensar y lea la Biblia, ¿quién está hablando? La serpiente también habla. Y entonces tenemos que escudriñar nuestros corazones. ¿Qué cosas estamos haciendo mal? ¿Qué cosas estamos haciendo con nuestro prójimo? ¿Qué estamos diciendo a nuestro prójimo? ¿Qué estamos viendo que no hemos visto en nosotros? Por eso dice, saca tu paja de tu propio ojo. No veas la de tu prójimo. Quiere decir que no veamos los errores de los demás. Veamos los nuestros. Saquémoslo y lloremos delante del Señor. Saca todo esto, Señor, todo lo que no te agrada, porque dice la Biblia, la salvación se puede perder. Si no la cuidamos, la salvación se pierde. Se puede perder. Esta es mi palabra de este día en el nombre de Jesús. Y no la terminé, ahí la dejé en el 18. Pero no traigas tu pasado, no traigas. Puede ser fuerte tu pasado, no lo traigas a tu memoria. En vez de eso, adora en la memoria. Vas en tu carro escuchando alabanza, todo eso, y la ansiedad se va a ir yendo de nosotros, va a ir desapareciendo. A según sea la adoración, a según sea, eso cuesta. No es que va a ser de un año a otro, cuesta. A según nos sometamos, así va a ser. Pero así va a ser y así tenemos que confiar en Dios que eso va a desaparecer, de un día a otro desaparezca. Porque hay gente que dice, pero ya llevo tanto tiempo, pero ¿por qué me siento lo mismo? Creamos, sigamos creyendo que se abre el mar rojo y vamos a cruzar. No los quedemos en el desierto, crucemos a la tierra prometida, a lo que Dios nos promete a nosotros, a una tierra llena de leche y miel, que es la que le prometió al pueblo de Israel, que somos nosotros. Crucemos y vamos a comer de los manjares del Señor, que Él nos da todo, nos da alegría, emoción, nos da abundancia, todo el Señor. Por eso ese pueblo era una tierra que el Señor le tenía al pueblo de Israel, donde fluía leche y miel, donde sembraban cualquier cosa y todo se daba, era productiva, porque no era una tierra desierta. Tenemos que salir de ese desierto y entrar a la tierra prometida. Tenemos que seguir avanzando, no quedémonos ahí estancados.
Porque queremos ver milagros, queremos ver la mano de Dios. Avancemos, crucemos, no los quedemos en el desierto, no los quedemos en la tierra desierta que no produce nada, no produce leche y miel, lo que produce es muerte, enfermedades, de todo. ¿Por qué? Porque podemos morir y perdemos nuestra vida eterna. Y si nosotros peleamos como padres, nuestra descendencia, nuestros nietos van a alcanzar también. Vemos cómo el hijo de Nabucodonosor alcanzó la muerte. Él no pudo alcanzar la vida eterna, porque aunque dice la palabra que Nabucodonosor su vida pues fue buena, pero él pecó tanto, hizo tanto pecado delante de la presencia del Señor, que se perdió su nieto, no alcanzó salvación, no alcanzó misericordia, no pudo entender que la casa del Señor no se profana, la casa del Señor se va, pero es para adorar al Señor. Ahí no se llega a criticar, ahí no se ve a alguien si es feo, no se ve si es bonito, si porque me gusta. Ahí es para adorar al Señor, para ir a adorarle con el corazón, para no ir a adorar hombres también. No se puede, y no es que no se puede bendecir el hombre del Señor, no es que no se puede bendecir al hombre espiritual, pero no pongamos la mirada en ese hombre, pongámosla en el de arriba, porque si la ponemos en el hombre, los vamos a perder, nos vamos a quedar, los morimos el día de mañana, perdimos nuestra alma. En el nombre de Jesús, esta es mi palabra de este día, y que sea el nombre del Señor allí, trabajando en cada uno. Que reflexionemos. Si los hemos ido de una iglesia porque no les gustó, empecemos a orar, empecemos a buscar, Señor, provee una persona, un lugar, el Señor te va a mostrar un lugar donde puedas ir. Y no es que el hombre es perfecto, el hombre falla, pero ahí es de nosotros. Si nosotros queremos ser salvos, esté en nosotros, pero si no queremos ser salvos, pongamos la mirada en otro. Ahí nos vamos a quedar viendo al demás. No, tenemos que poner la mirada en el de arriba. Que el que los levante y los redarguye es el de arriba. Es de donde vienen los dones espirituales, el de arriba. Y cuando los tengamos, sepámoslos usar para la casa del Señor, para la obra del reino, no para enaltecerlos nosotros, porque los vamos a perder. Se va a perder nuestra vida si pensamos de esa manera. No pensemos así, de esa manera. Amemos a Dios con todo el corazón. Amémoslo con todo el corazón. Rindámoslo hasta los pies de Dios. Que cuando oremos, que sintamos la presencia, que Dios está allí. Y si no la sentimos, vendrá. Pero es con ayuno y adoración. Tenemos que provocar la presencia del Señor. Y cuando esté, no dejarla ir. Que permanezca ahí. Que permanezca, que donde caminamos Dios camine, como le decía Josué. Yo no camino si tú no vas conmigo, no camino si tú no vas conmigo. Caminemos, aprendamos a caminar con Jehová, aprendamos a caminar con Él, en el nombre de Jesús, que si la presencia de Él no va, nosotros no vamos. Si la presencia del Señor no está ahí, nosotros no estamos, porque sin Él estamos muertos. Estamos en un desierto y somos muertos, dice la palabra, somos cadáveres, no somos nada. Aprendamos a amar al Padre, al Señor de Reyes y Señor de Señores, a nuestro Dios, que es el único que debemos de temer a Él. Temamos al Señor, al único Rey de Reyes, no porque si Dios nos da una palabra, ir a predicar a un lugar, no, que no la vamos a dar porque se puede enojar fulano de tal, se puede enojar el pastor, vamos a ver caras enojadas y no me van a invitar. Demos la palabra, como el Señor la está dando, démosla. Quien debemos de cumplirles al Señor, no al hombre. Si no los quieren volver a invitar, que no nos inviten. Pero la palabra de Dios fue dicha y no la quisieron recibir, allá de ellos. Pero el Señor habló, el Señor dio la palabra. Ahí del que es inteligente, del que es sabio, porque el sabio se deja corregir. El necio, dije la palabra, cierra su corazón y aparta, no quiere escuchar las palabras sabias. Debemos de ser sabios, cuando leamos la palabra y veamos a alguien que lo está enseñando la palabra, sepamos distinguir de lo bueno, de lo malo. La palabra de Dios no es solo por gritar, no es por hablar en lenguas, no. Dice la palabra que Jezabel algunas veces está metida en los templos del Señor.
que hablan en lenguas, que me hablan, que me dio esta palabra, pero a veces la palabra viene de la serpiente, no viene de Dios. Y Dios, ¿por qué? Porque aquella misma persona se puede dar cuenta, pero fulana de tal me dio una palabra, pero esa palabra no se cumplió, han pasado tantos tiempos y no se cumplió, pues no vino del reino de los cielos. Esa palabra no pudo haber venido de Dios, si no se cumplió, no vino de Dios. Por eso hay que tener tanto cuidado en esto. Hay tantas vidas deshechas por unas palabras que no vino de parte de Dios. Tenemos que tener discernimiento de espíritu. Decirle al Señor, abre mis ojos espirituales para ver más allá. Ábrelo, Señor, todos los días. Por eso es tan eficaz de levantarse de madrugada, adorar a Dios, para que nadie los engañe, doblar rodillas, estudiar en las madrugadas. Que ahí esté el Padre Celestial, ahí es lo que Él anhela, un corazón dispuesto donde el Señor trabaja, porque Él ve el anhelo, el amor que se despierta por su palabra. Esas somos las semillas que somos plantadas en buena tierra. Nosotros somos la semilla. La palabra de Dios, la Biblia, es la semilla, nosotros somos la tierra. Y allá está de nosotros, porque ya los hablaron, porque por mí, a mí me tuvieron que haber hablado. Así yo entendí, porque Dios tocó mi corazón. Así yo la estoy dando para que toque su corazón también. Y ponga atención, porque están los hijos. No queremos que nuestros hijos se pierdan. No queremos que estos hijos anden en drogas después. ¿Por qué? Porque no atendimos al llamado de Dios. No glorificamos a Dios. Entonces estamos dejando nuestra descendencia allá. Que le vaya mal. Van a vivir en desgracia. No van a ser hijos que van a adorar a Dios. No vamos a ver nietos que van a adorar a Dios. Porque le van a servir a Satanás. Porque nosotros, los padres, nosotros tenemos que levantarlos en adoración en un hogar, por nuestros hijos, por nuestra descendencia, pelear, luchar, no dejar que Satanás nos robe. ¿Por qué permitir eso? No, tenemos que adorar al Señor. En el nombre de Jesús. Gracias por estar ahí conectado, por escuchar la palabra. Y cada día mi anhelo es dar la palabra, pero no la doy todos los días, a veces no. Pero mi anhelo es darla siempre para que puedan entender la palabra del Señor y no digan de mañana, ay, yo me perdí porque no escuché, no me enseñaron nada. No hay excusa, dije la palabra. Ya no hay excusa, porque ya escuchó la palabra y queda en su corazón, en el corazón nuestro. Porque yo aprendo, cada vez que hay una palabra, mi corazón aprende también, mi vida aprende para enseñarle a los de mi casa, a mis hijos, hablarles, porque ellos también oyen la palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén.